infección que puede ser simplemente por E. coli o por otros agentes etiológicos. Bacteriuria asintomática no es tan frecuente verlo en niños, pero sin embargo sí en ¿dónde? En gestantes, ¿no? Gestantes. Bacteriuria asintomática es más frecuente en gestantes. En niños está asociada a un 1 o 2%, generalmente en mujeres. En cambio, la ITU sintomática es la que va a generar síntomas cuando hay un crecimiento de gérmenes. Y hay una diferencia aquí que hay que tomar en cuenta: ITU baja e ITU alta. ITU alta, o llamada también pielonefritis, e ITU baja, o llamada también cistitis. ¿Cuál es la diferencia? Que la ITU alta va a presentar síntomas sistémicos, es decir, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En cambio, la cistitis va a presentar fiebre no tan alta y molestias urinarias bajas, como por ejemplo poliuria, disuria, ¿ya? Entonces, la ITU alta hay una afectación en el riñón, por eso hay síntomas sistémicos. ¿Esa es la E. coli? Ahora, la ITU alta, o llamada también pielonefritis, es la que está asociada al parénquima renal o a los uréteres. En cambio, la ITU baja hemos dicho que está asociada a la vejiga o a la uretra. La bacteriuria asintomática es cuando encontramos un recuento significativo de bacterias, pero no presenta sintomatología. En cambio, la bacteriuria significativa es cuando presenta el crecimiento de las unidades formadoras de colonias. Es decir, en la orina recién emitida en una muestra limpia encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonias. En cambio, en el cateterismo debemos observar más de 10.000. En cambio, en la función suprapúbica, si yo veo una célula, 2 células, 10 células, cualquier crecimiento, eso es positivo. En adultos, ¿quién es más predominante que presenta infección urinaria? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿No? ¿Por qué? Por la uretra, niño. ¿Qué es eso, delegado? Estás chocando con mi género. Malcriado. En las mujeres. ¿Por qué? Por la forma anatómica. La uretra está prácticamente al aire libre, ¿no? Sin embargo, en edad pediátrica, en los primeros 6 meses está asociado mayoritariamente en los varones, ¿ya? Pasado el primer año de vida, ya es igual que en todas las edades, asociado mayoritariamente a las mujeres. Existe una malformación, una patología asociada. Pregunta clásica de examen, que es: ¿cuál es la patología malformativa asociada a infección urinaria? Es reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Es la que más frecuentemente se encuentra asociada. Ahora, hay 2 conceptos que yo tengo que manejar. Uno es: ¿a qué le llamo infección urinaria recurrente? Cuando hay más de 2 episodios de pielonefritis en un año, o cuando hay un episodio de pielonefritis más un episodio de cistitis en un año, o cuando hay más de 3 episodios de cistitis en un año. ¿A qué le llamo infección urinaria atípica o complicada? Cuando hay presencia de sepsis, cuando hay masa abdominal o vesical, cuando hay flujo urinario escaso, cuando hay aumento de creatinina, cuando hay falta de respuesta en 48-72 horas, o cuando es una ITU diferente a etiología E. coli. La vía de acceso más frecuentemente en edad pediátrica es ascendente. Sin embargo, en neonatología habíamos visto que la forma más frecuente de diseminación infecciosa es hematógena. En lactantes, pues sigue siendo ascendentes, y en neonatos se consideran a término y pretérmino. En a término, la más frecuente hematógena, o también puede estar asociada a ascendente. Sin embargo, en pretérmino sí o sí es hematógena. Lo habitual es que los microorganismos que se encuentran en la parte del ano puedan derivar a la zona de la uretra, ¿no?
por vía ascendente suben estos microorganismos y provocan infección urinaria. Sin embargo, en la actualidad se cree que existe un factor importante, que es el factor del huésped. Este factor del huésped, es decir, la defensa propia de nuestro organismo, va a depender si hace o no hace infección urinaria y qué tan grave va a ser su infección urinaria. Otro factor importante es la genética, mamá que haya tenido antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Y el otro es la virulencia, es decir, la virulencia de la bacteria propiamente dicha. Actualmente hemos visto que hay aumento de casos de E. coli B positivo. Hace unos años no veíamos E. coli B positivo. En los 3 años de residencia yo he visto uno. Después de pandemia veo al año más de 4 a 5. Entonces hemos visto un gran aumento de casos. ¿Por qué? Por los mismos que les he explicado. Por antecedentes que la mamá ha tenido infección urinaria a repetición, el uso de antibióticos previos de la mamá en la gestación, la misma defensa del paciente pediátrico, ¿no? Entonces existen muchos factores que se encuentran hoy en día asociados a ver por qué existe E. coli B positivo. En los factores de riesgo hay que diferenciar si estoy frente a un varón o frente a una mujercita. Si estoy frente a un varón, hablamos de fimosis. ¿Qué es la fimosis? Cuando el prepucio no puede ser retraído. Actualmente existen clínicas que hacen el proceso de la circuncisión, es decir, hacen la retracción de forma brusca, que puede generar sangrado. En la actualidad, mediante estudios, se sabe que esta retracción se va a dar de forma fisiológica en el varón hasta los 11 años de edad. Pasado los 11 años de edad, sí podría ser una indicación, incluso se cree que llegan hasta la adultez, 17, 18 años. ¿En quiénes hago la circuncisión? En pacientes que tengan infección urinaria a repetición o pacientes que tengan balanitis a repetición. Entonces, fimosis es un factor de riesgo para niños. Un factor de riesgo para niñas es la fusión de los labios mayores. Un factor de riesgo para ambos es estreñimiento. La caquita está ahí contenida, entonces puede haber traspaso de bacterias hacia la zona genital. Entonces, 3 causas frecuentes es fimosis, constipación, fusión de labios mayores. En algunos casos se ha visto que existe un factor protector en el caso de que se use la lactancia por más de 6 meses. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, una patología muy fuertemente asociada. ¿Cómo se llama? ¿Cistitis? Aquí. Ahí. ¿Cómo se llama eso? Reflujo vesicoureteral. Es decir, regresa la orina hacia el riñón. Esta regresión de la orina puede generar infección urinaria. Ahora, en el diagnóstico se va a basar en la anamnesis, las preguntas adecuadas que yo puedo hacer, el examen físico, el examen de laboratorio e imagen. En la anamnesis, ¿qué tendría que preguntar? Si hay historia o antecedente de algún familiar con una enfermedad nefrológica. Si el peso y la talla va acorde a la edad, ¿no? Porque hay enfermedades nefrológicas crónicas que pueden generar que el paciente no crezca o no suba de peso. Antecedente prenatal con alguna ecografía de la mamá que pueda tener alguna malformación de riñón. Historia sugerente de infección urinaria previa, episodios de fiebre sin una causa aparente, difusión vésico-intestinal que pueda presentar tenesmo, incontinencia, actividad sexual en adolescentes, el retraso puntoestatural que hemos conversado, el flujo urinario escaso o distensión vesical. Entonces, dentro de las preguntas que yo tengo que hacer, tengo que valorar toda mi historia, antecedentes familiares para buscar que no haya asociado alguna patología. La clínica es inespecífica, pero generalmente está asociada a fiebre, ¿ya? En un paciente lactante menor de 2 meses que viene solo con fiebre, ¿qué pienso?
en mi primer punto. Olvídense de solo ir. ¿Qué piensan? Infección, apellido, viral, ¿no? Lo primero que pienso es un virus, ¿no? ¿Y de qué vía? Respiratorio, ¿no? Es lo primero que pienso, es respiratorio. Ahora, busco que no tenga diarrea. Si no tiene diarrea, descarto de que sea digestiva. Pero tiene fiebre más vómito. ¿Qué pienso? Una feca. Muy bien, una intoxicación alimentaria o una diarrea, un proceso de gastroenteritis. Eso puedo pensar. Pero ¿qué más tiene que entrar ahora en mi cabeza? Y ¿ya? Y no me puedo quedar solo pensar que es una intoxicación alimentaria, es decir, me va a presentar un cuadro de GECA o un cuadro de DAI. No, tengo que pensar fiebre más vómito puede ser infección urinaria, ¿ya? No nos olvidemos, fiebre más vómitos, infección urinaria. En mayores de 3 meses, generalmente el paciente ya puede presentar alguna molestia urológica, es decir, puede presentar poliaquiuria, pero es raro. Generalmente esto se observa en mayores de 5 años. Los mayores de 5 años te van a decir, me molesta al orinar, tengo ardor, o se ve al niño que está yendo constantemente a orinar. Las molestias urinarias no es tan frecuente como la del adulto, ¿ya? ¿En qué sospecho el pico? Fiebre más vómito. ¿Y qué tengo que observar en mi examen físico? Tengo que hacer mis medidas de mi peso, mi talla, para ver si está acorde a la edad. Busco percusión lumbar, puños renal-laterales. Sí puedo buscar, pero generalmente en niños más grandes, ¿ya? Porque en dolor abdominal hemos visto que al niño le puede doler prácticamente todo, ¿no? Entonces, sospecho en pacientes los puños renal-laterales o puño percusión lumbar, puedo sí examinar, pero no es tan específico. Veo también que no haya fimosis, que no haya secreción vaginal de consistencia pues malolienta, blanquecina, ¿no? Que también valoro lo que es los genitales externos, ¿no? Y también hay que valorar también la presión arterial. Ahora, ¿qué exámenes saco del laboratorio? Un examen de orina, ¿no? Ahora, la sospecha clínica está basada en la sintomatología, pero los exámenes de orina más el biocultivo son métodos de ayuda. ¿En quiénes saco la muestra? En todos los lactantes febriles, es decir, de 0 a 2 meses se conoce como lactante febril. A ese paciente tengo que sacarle sí o sí un examen de orina. Me llega un lactante de 2 meses, no sé la causa de la fiebre, bigargantita, biorofaringe normal, no hay nadie enfermo en casa, sí o sí le saco su examen de orina, ¿ya? En pacientes de 2 meses a 24 meses valoro si hay fiebre, valoro los factores de riesgo y valoro la clínica asociada. Fiebre, vómito, puede haber también dolor abdominal. En el caso de estos niños es difícil poder valorar el dolor abdominal. Y en niños mayores sí valoro que tenga pues clínica para ir, ¿no? Ahora, la función suprapúbica es donde punzo, pero tengo que tener una guía ecográfica en el cual me pueda conllevar a poder guiarme y poder llegar a extraer la orina. Yo encuentro crecimiento de algún tipo, es positivo sí o sí. Sin embargo, es un examen que es invasivo y no se practica de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que hacer tiene que ser una persona que tenga experiencia, ¿no? Imagínense ustedes están en su salud, voy a hacer una función. No. ¿Qué sacamos? Nuestro frasquito, señora, orina, ¿no? Cateterismo vesical tampoco se hace de forma rutinaria porque puede generar contaminación. Bolsa colectora en lactantes se suele usar y otro es el chorro intermedio. Ahora, la punción suprapúbica es el más exacto, sin embargo es invasivo y se necesita experiencia. Se puede usar también el cateterismo, es muy exacto pero es invasivo y hay riesgo de contaminación. Y la bolsa colectora es sencillo, no es invasivo, pero puede tener riesgo de contaminación. En estos exámenes
si en mi examen, mi UDI análisis, ¿qué valoro? La parte macroscópica y la parte microscópica. En la macroscópica, ¿qué hay? Muy bien, color. ¿El color influye para infección urinaria? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el color de la infección urinaria? ¿Usted sabe? ¿Quién dijo sí? ¿Cuál es, pues? Más oscura. Si tú no tomas mucha agua, tu orina va a estar más concentrada, puede estar más oscura. Si tú tomas mucha agua, tu orina va a estar más diluida, más clara. Y en los dos puedes tener infección urinaria, ¿no? Entonces, el color no influye mucho en la infección urinaria, ¿no? Te va a hacer ver, tú tomas agua o no tomas agua. ¿Qué más vemos macroscópicamente? El pH, ¿no? La densidad. Y microscópicamente, las células. Estas famosas células, nitritos y estereasa leucocitaria, que son predominantemente motivos para pensar en infección urinaria. Entonces, si yo tengo estereasa leucocitaria más nitritos, estoy probablemente o muy probablemente frente a una infección urinaria. ¿Qué hago? Inicio antibiótico y le pido un urocultivo. Si yo tengo nitrito positivo y estereasa leucocitaria negativa, es muy probable. Y nitritos positivos, inicio el tratamiento antibiótico y saco un urocultivo. Pero si tengo nitrito negativo y estereasa leucocitaria positiva, ¿qué voy a buscar? La clínica, ¿ya? Pregunto, fiebre, molestias urinarias o vómitos. Tiene inicio sí o sí antibiótico. Estereasa y nitritos negativos y tú, improbable. ¿Qué hago si sospecho una infección urinaria? Puedo repetir nuevamente ese examen de orina o puedo iniciar incluso un antibiótico solo por clínica hasta los resultados del antibiograma con el urocultivo. Entonces, los métodos de recolección de orina tenemos chorro medio, tenemos bolsa adhesiva, cateterismo y punción supracúbica. ¿Cuál será que cualquier crecimiento es positivo? ¿En cuál de estos exámenes, si crece 1 o 2, ya es positivo? Punción supracúbica, porque es el más específico, el más sensible, pero es el más invasivo. El cateterismo tiene alta sensibilidad y es muy específico, pero de igual manera puede generar contaminación e incluso trauma uretral. La bolsa adhesiva te da falsos positivos elevados, ¿no? Y, ojo, hay que tener en cuenta que estas bolsas adhesivas a veces lo colocan y lo colocan bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podría durar? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo yo tengo que valorar cambiar esta bolsita de colectora? Bolsa colectora, 14, 7 30 días. minutos. Hasta 30 minutos puedo esperar, ¿ya? El chorro miccional medio es no invasivo y es sencillo y es el que mayormente usamos en la parte práctica. Estas bolsas colectoras son así, con una bolsita y tiene ahí en la zona del medio un pega-pega, ¿ya? Se retira este pega-pega y se pega alrededor de los genitales y de la uretra y se espera que el paciente pueda orinar. Nuestra realidad es otra. ¿Cuánto nos da el MINSA? Nos da 1. Hasta que orina, generalmente pasó 3, 4 horas. Entonces esta bolsita se contaminó. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la señora? Idealmente, si su hijita no orina, hay que comprar otro de afuera y después de 30 minutos hay que cambiarlo, ¿no? Dele de lactar y esperamos que pueda orinar después de la lactancia. Porque hay niñitos que demoran, ¿no? Entonces, sí, o cuando le sacaran, orina, ¿no? Entonces, eso pasa. Si el Estado no te da tantas bolsas colectoras, entonces te dan al uno, ¿no? En los alumnos no sé cuántos dan, pero supongo que la realidad no dista mucho de dar más de 2. Entonces, la bolsa colectora es la menos traumática, pero va a requerir una limpieza,
tengo que valorar el juicio clínico. En este examen de aquí, que se dio una guía de estudio y tratamiento de infección urinaria en Argentina, con una actualización en el 2022, se pudo hallar la sensibilidad y la especificidad de los componentes del examen de orina. Y se vio que esteriasa leucocitaria positivo, más nitritos positivos, más microscópicamente positivo. ¿Cuántos leucocitos espero para la infección urinaria? Más de 10, ¿ya? Más de 10. ¿En diarrea más de cuánto era? 20, Más de 50. En infección urinaria es más de 10, ¿ya? Más de 10. Si yo tengo esteriasa leucocitaria positiva, más nitritos positivos, más microscópicamente más de 10 leucocitos, me da una sensibilidad del 99.8%. En cambio, si tengo nitritos más leucocitaria positiva, 93%. Si tengo esteriasa leucocitaria positiva, 84%. Si tengo nitritos positivos, 53%. ¿Y cuál es el gol estándar para valorar infección urinaria? Cultivo. Urocultivo. ¿Cuándo me da falsos positivos? Cuando, por ejemplo, la mamá dejó el examen de orina a las 10 de la noche y no lo refrigeró, ¿no? Es decir, una orina no refrigerada, contaminación con la limpieza que se le puede hacer al paciente, errores de laboratorio o contaminación con secreción vulvovaginal. Falsos negativos, paciente que ha estado recibiendo antibióticos, ¿no? O que tiene una lesión renal localizada. Ahora, estudio de imágenes. ¿Saco a todos los pacientes con infección urinaria estos exámenes? No. Principalmente buscaría una ecografía, ¿no? Y en ecografía, el reflujo vesicureteral, ¿nos serviría la ecografía? ¿Qué dice? Miren la imagen. ¿Qué vería en la ecografía? Pero ¿cómo ves? ¿Cómo? Residual. El riñón. No, el riñón. El riñón hidronefrosis. ¿Por qué? Porque la orina está volviendo. Y yo en ecografía veo el riñón. Entonces, ¿qué vería? Hidronefrosis. Yo no puedo ver reflujo vesicureteral, pero sí puedo ver hidronefrosis. Y esta hidronefrosis me puede hacer pensar que mi paciente tiene reflujo vesicureteral. Y ahí procedo a sacarle mi otro examen, que se llama la subcisto-ureterografía retrógrada o misional seriada, en el cual me va a buscar si hay o no hay reflujo, ¿no? Ahora, la urografía de igual manera me va a poder valorar. ¿Y la dermografía qué busca? Si hay cicatriz por daño renal. Si hay lesión renal, le saco mi gammagrafía, ¿no? Y ahí me puede incluso valorar si hay proceso, la infección me ha generado este problema o si ya venía con una cicatriz de fondo. ¿Y a todos les saco ecografía? No, solo en algunos casos. Paciente que tenga infección urinaria asociada a fiebre, paciente que no controla la adicción o que ha tenido una ecografía prenatal alterada, signos de disfunción del tracto urinario, masa abdominal o vesical, creatinina elevada o un ictus por organismo distinto a E. coli. Entonces, viene mi mamá con sospecha de infección urinaria con su lactante de 10 meses. ¿Qué es lo que hago? Valoro si hay factores de riesgo. Veo si no hay fimosis, pregunto si no hay estreñimiento. Luego pregunto a la clínica, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Si en el caso tiene fiebre y hay sospecha para infección urinaria, saco mi tira reactiva o mi examen de orina. Si en mi examen de orina el resultado es positivo, entonces inmediatamente saco mi urocultivo e inicio tratamiento antibiótico.
Si mi resultado es negativo, busco otras causas o valoro sacarle un puro cultivo. Ahora, la recolección del examen de orina en la práctica generalmente es con el frasco estéril, ¿ya? Hago mi examen de orina, si es positivo envío mi urocultivo. ¿Qué examen de imágenes puedo indicar? La ecografía. Entonces, infección urinaria alta y baja, ¿cuál es la diferencia? Síntomas sistémicos, que está asociado en la alta. Agente etiológico más frecuente, E. coli. Factores de riesgo para varones, para mujeres, fusión de labios mayores. Y en ambos, constipación, ¿no? Incluso se habla hasta de parasitosis. Exámenes, ¿cuál es el examen que tiene mayor especificidad y sensibilidad, pero es invasivo? La punción suprapúbica. ¿Y qué células busco en mi examen de orina? Nitritos y esterasa leucocitaria. Si valoro mi microscopía, valoro que haya más de ¿cuántos leucocitos? Más de 10. ¿Ya? Ahora, en el tratamiento, si estoy frente a una pielonefritis, doy 7 a 10 días. Si estoy frente a una ITU baja, de 3 a 5 días. Cuéntenme, ¿qué tratamiento dan ustedes si están en su consultorio y tienen una ITU en un adulto? Ya no, es no cefalexina, Nitrofurantoína. fosfonicina, nitrofurantoína. Y si es gestante, ¿qué dice la norma? Cefalexina, también incluso hablaban hasta de amoxicilina. ¿Y cuál es el agente más frecuente? E. coli. ¿Y ustedes no usan cipro en adultos? Sí, pero No está Ya. Entonces, en E. coli me hace efecto amoxicilina, que no suele usarlo mucho en edad pediátrica, el famoso sulfacontrimetroprin, ciprofloxacino, amicacina, cefuroxima, ceftriaxona, cefepime, ¿no? Amoxicón ácido clavulánico y los carbapenem. Ahora, ¿cuál de todos estos uso? ¿Por qué no uso ciclo? En niños. Ya, ahorita ya estamos en niños. Había un estudio antes que asociaba a la ruptura de los ligamentos y de los tendones, ¿no? Nunca a nivel de los tendones, el tendón de Aquiles. Ponle fuera, ponle fuera. De chiquito normal. Ciprofloxacino no uso porque genera ruptura de tendones, de ligamentos y aparte porque el jarabe es granulado, ¿ya? Y tiene mala adherencia, absorción, no, adherencia, es decir, el paciente no lo tolera. El paciente pediátrico es bien difícil que te reciba un jarabe si no tiene un buen sabor. Y el ciprofloxacino es granulado, entonces no te lo va a aceptar. Generalmente usamos en niños más grandes. ¿Qué usamos? Cefalexina, ¿no? Cefalexina, la cefazolina, ¿no? Que es cefalosporina, si estamos en el Ministerio de Salud, en el Salud nos va muy bien. O si es que vamos a hospitalizar, podemos darle amicacina, gentamicina o también ceftriaxona, ¿no? Pero miren, ceftriaxona me cubre E. coli, sí, me cubre Proteus, sí, ¿no? Entonces yo valoro frente a qué agente etiológico estoy enfrentando. E. coli es gram negativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tendría que pedir si el paciente ha tenido antecedente de infusión urinaria? Su urocultivo previo con su antibiograma.
Doctora, disculpe, ¿y el uso de dinofurantoína no está indicado? Sí, también en el caso de sospecha de E. coli también se puede usar la nitrofurantoína, ¿no? A dosis de 5 a 7 miligramos kilo día, pero no lo usamos de forma, al menos en la parte privada, no lo usamos tan frecuentemente, ¿no? ¿Qué usamos? Entonces, depende mucho de dónde estamos. Si estamos en INSS, en el salud, pues no vamos a tener cefixime, ¿no? Hoy en día se usa bastante el cefixime en la parte privada, a dosis de 8 miligramos kilo día, pero el jarabe es un antibiótico potente y es un antibiótico que es caro, ¿no? Pasará más de 60, 80 soles, incluso llega hasta 120 soles este antibiótico. Si mal no recuerdo es el Maxicex. A ver, ¿por qué cuánto está el Maxicex? La cefuroxima, si hay en el Ministerio de Salud como tableta, muy pocas veces ha venido en jarabe. Y la dosis es de 20 a 30 miligramos kilo día cada 12 horas. Otro antibiótico en la parte privada que podemos usar es el Cefaclor, de 20 a 40 miligramos kilo día cada 8 horas. Pero el que más usamos es la cefalexina, a dosis de 50 miligramos kilo día cada 6 horas. Pero mi paciente se hospitaliza, ¿qué uso? ¿Cuántos son? 94 soles. El Maxicex es el nombre comercial del cefixime. Hospitalizamos al paciente. Amica. Generalmente empezamos con amica. Otro antibiótico que podemos usar es ceftriaxona, ¿no? Gentamicina también. Antes de ceftre podemos usar gentamicina. Amica, genta va muy bien con infección urinaria. Cuando me ha generado cierta resistencia, puedo ampliar el espectro, en este caso ceftra, o puedo ampliar incluso los carbapenem. Si 48 horas no ha habido baja de la fiebre, sigue con fiebre, sigue clínicamente pues febril, ¿no? Entonces ya amplío, pero valoro siempre tomar un control de hemograma y PCR y valorar si hay crecimiento de alguna bacteria en el urocultivo. Entonces, mi examen específico, le saco mi examen de orina, le puedo sacar hemograma y PCR, ¿no? Y mi urocultivo sí o sí. Hay que recordar que las familias de los antimicrobianos pueden generar efectos adversos, como por ejemplo las cefalosporinas pueden generar cefalea, prurito. Los aminoglucósidos pueden generar ototoxicidad o nefrotoxicidad. Y los carbapenem pueden generar pues náuseas, vómitos, incluso el síndrome de Stevens-Jones. ¿Cuánto vamos el tratamiento? Y tu baja 3 a 5 días con un promedio de 4. Y tu alta 7 a 10 días. ¿Quiénes se hospitalizan? Cuando yo entré a la residencia, 2015, se hospitalizaban menores de 7 meses. La última guía que salió en el 2017, menores de 3 meses se hospitalizan sí o sí. Aquel que luce tóxico, aquel que luce deshidratado, aquel que tiene alguna inmunosupresión o que tiene alteración del sistema urinario, ¿no? Falla renal, ¿no? Y a quienes hoy de alta, paciente que estaba febril más de 72 horas, ha mejorado el estado general de hidratación y además tolera la vía oral, ¿no? Porque yo tengo que cumplir mis 7 días de tratamiento. No quiere decir que si le di a mi pielonefritis 3 días de amicacina y ya está bien, se va sin nada. No, le tengo que dar un antibiótico hasta completar el día 7. En quienes considero ingreso hospitalario si presenta más de un factor de riesgo, si hay más de fiebre de 38.5 en lactantes de 3 a 6 meses, si hay persistencia de fiebre más de 48 horas, si hay factores de riesgo para algún germen no habitual, como por ejemplo Ble positivo, si hay historia familiar de reflujo vesicoureteral, si hay infecciones urinarias febriles o si hay elevación importante de los restantes de fase aguda. ¿Y en quiénes doy profilaxis antibiótica? En aquel que tiene reflujo vesicoureteral de altos grados, es decir, dilatado. Dilatación de la vía urinaria con sospecha de obstrucción, ictus febril recurrente, candidiasis asistografía
cistografía, candidatos por cistografía, soldaje aislados, ¿no? ¿Y qué antibiótico uso? En menores de 2 meses uso amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. En mayores de 2 meses puedo usar el famoso Bactrim. Y en mayores de 2 a 3 años uso la nitrofurantoína. ¿Por cuántos meses? 2 a 3 meses. Entonces, como conclusión, la primera diferencia entre ITU alta y ITU baja son los síntomas sistémicos. El agente etiológico es igual que en adultos, E. coli. La malformación mayormente asociada es reflujo vésico-ureteral. ¿Más de cuántos leucocitos tengo que observar en mi examen? Más de 10. ¿El gol estándar? ¿Y qué antibiótico puedo usar? Cefalexina, nitrofurantoína, ¿no? O si voy a hospitalizar, amicacina.